La rebelión de Satanás contra Dios. Ciertamente que hubo una rebelión, esa fue una conspiración que maquinó, que tramó Satanás contra Dios. Hemos visto en la parte 1, en la parte 2, que el orgullo y la hermosura lo motivaron a rebelarse contra el Dios creador. El creado se rebeló contra el creador. Ahora estamos, mis hermanos, mis amigos, en la parte 3. Vamos a compartir con ustedes la parte 3 de esta prédica, la rebelión de Satanás contra Dios. Y luego hemos ido viendo que también convenció a una tercera parte de los ángeles de Dios. Los convenció para rebelarse contra Dios. Aquí está el canal, la Biblia, mi manual de vida es su canal, mis amigos, mis hermanos. Les pido de favor que me ayuden a compartir estos mensajes, a suscribirse y darle me gusta también. Reciban un saludo de la familia Carrasco Mencía desde Canadá. Les cuento que estamos un día oscuro, estamos a menos 12 más el factor viento, estamos como a menos 15. Está frío, está frío. Ok. Les repito el tema, la rebelión de Satanás contra Dios. Ahora vamos a ver la tercera parte de qué se trata esto. Ok. Dice que los ángeles caídos están en prisiones de oscuridad. ¿En prisiones de oscuridad? Ok. Pero según la palabra de Dios, según lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que es una parte de demonios que están en prisiones de oscuridad. Pero sabemos que hay una gran cantidad de demonios, millares de demonios que andan sueltos, andan haciendo daño, causando mal. Satanás y ese grupo de demonios están haciendo daño en la humanidad. Entonces, vemos qué nos dice el apóstol Judas en el versículo 6. El libro de Judas solo es un capítulo, es pequeño. Pero aquí dice Judas 1:6. Solo es un capítulo. En el versículo 6 dice, quiero aprovechar para decirles que este Judas que escribe acá no se confundan con Judas Iscariote. No, ese se despeñó. Dicen que se suicidó, se guindó, se colgó de un árbol y se suicidó. Ok. Este es Judas, el hermanastro de Jesucristo, hijo de María y de José. Dije hermanastro porque el Señor Jesucristo es hijo de María, pero no es hijo de José, como dice la religión tradicional. No. Hasta un día se inventaron decir día de San José. Era padrastro. El Señor Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Fue Dios que puso. Podemos verificar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, todo ese detalle. Jesucristo no es hijo de José. Ok, ¿qué nos dice Judas? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Cuál es el juicio del gran día? Hay un juicio que se llama el trono blanco, se describe en el libro de Apocalipsis. Allí todos los muertos va a haber una resurrección general de buenos y malos, y los malos van a ir al gran juicio del trono blanco. Mismo la muerte que ha causado tanto problema. De los sepulcros van a entregar a todos los muertos. Los muertos en los mares van a surgir. Y entonces, estos ángeles están guardados en prisiones
de oscuridad esperando el día del juicio, ¿verdad? Son los que están en prisiones de oscuridad, de eso estamos hablando. Pero aclaro, hay millares de demonios, de ángeles caídos que andan haciendo mucho daño hacen en la sociedad. Lo mismo Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, dicen los evangelios. Lo repito, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí hay muchos detalles en este versículo. Los ángeles que no guardaron su dignidad como ángeles creados por Dios, como ángeles buenos. Dice que abandonaron su propia morada, pues estuvieran en el cielo. Pero ya vimos en la segunda parte que fueron lanzados a la tierra, no están en el cielo. No tienen cabida, no hay espacio para ellos en el cielo. Dice que están en prisiones eternas. Desde esa batalla, cuando el arcángel Miguel los lanzó, están en prisiones eternas, esperando el juicio del gran día. Es el juicio del gran trono blanco que se detalla en el libro de Apocalipsis. Ok, vamos a compartirles una foto. Se ve oscura, es cortesía de la página Red Historia. Ahí se ven los ángeles, todos amontonados, dados vuelta en un abismo oscuro. Es los ángeles caídos en el infierno, dice. Ok. ¿Los demonios pagarán por su rebelión? Eso es lo que vamos a ver. Ahora es el apóstol Pedro quien nos habla, quien nos enseña acerca de este tema. Segunda de Pedro 2:4 nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vean que tanto el apóstol Judas como el apóstol Pedro relatan que hay un juicio que les espera a esos ángeles que se rebelaron contra Dios, a esos ángeles que siguieron a Satanás, a Lucifer. Entonces están en prisiones de oscuridad, también lo dice el apóstol Pedro, y están esperando un juicio. Ese es el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, donde el mismo Satanás, el anticristo y el líder religioso, un líder mundial que va a surgir, y el anticristo o la bestia, como se le llama, van a ser lanzados al lago de fuego, y el mismo Satanás también. Entonces vean mis hermanos, ¿qué les espera? Todo tiene su inicio, su principio, y todo tiene su fin. No es que todo queda olvidado, no es que todo queda desapercibido, no es que todo quede en el anonimato, no. Todas las malas acciones tienen su consecuencia. Si se infringe la ley, hay una pena, hay una condena, hay un juicio. Entonces estos ángeles que se rebelaron contra Dios, les espera el gran juicio del trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Por eso el apóstol Pedro lo relata. ¿Por qué escribieron estos apóstoles eso? Pues porque sabían, hace 2000 años escribieron esto, sabían que esto iba a suceder, que los ángeles caídos, tanto esos que están en prisiones y los que están sueltos, iban a causar tanto daño a la humanidad. ¿Por qué causan tanto daño? Porque son destinados para hacer el mal. Desde la primera rebelión que se tiraron contra Dios, estaban haciendo el mal. Luego en la creación humana, Satanás confundió, hizo caer en pecado a la primera pareja humana. Vean qué interesante.
Por eso los apóstoles y los profetas escribieron esto. Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego. Aquí vamos. Como que yo me había adelantado a esto. Vamos a ver cómo lo detalla. No es que están allí solo guardaditos en prisiones de oscuridad. No, no. Les espera un juicio. Por eso vemos que los demonios, cuando Jesucristo los sacaba, expulsaba demonios de la gente, de los enfermos. En una ocasión le dijo: ¿por qué nos atormentas, hijo de Dios? Antes de tiempo le dijo un demonio a Jesucristo. Hablan, ¿verdad? El que le habló fue el enfermo, pero era el demonio que estaba hablando. Y ¿se acuerdan del gadareno que estaba endemoniado? El demonio le pidió, los demonios le pidieron a Jesucristo que no los tirara al abismo. El abismo es a esas prisiones de oscuridad. A eso era. Ellos le rogaron. Y fue cuando le rogaron meterse en un hato de cerdos que iba por ahí, como 2000 cerdos, 2000 puercos. Entonces Jesucristo los metió allí. Le rogaron. Entonces a ellos les espera y no quieren estar en prisiones, pero una cantidad están en prisión ahorita. Están condenados en prisiones de oscuridad y otros andan sueltos. Pero no nos desesperemos, no nos ofusquemos, no nos preocupemos que ellos andan sueltos y haciendo tanto daño. No. Dios también nos dejó las herramientas, nos dejó las armas necesarias para defendernos de todos los ataques demoníacos. Vivimos en un ambiente de una guerra espiritual. Ellos atacan. Allá lo advierte el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:8. Dice que estemos en guardia. Sed sobrios, dice. Guardar, estar en guardia. Porque el diablo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Quiero aclarar, el apóstol Pedro se dirigió a los cristianos, a los evangélicos, a los que habían aceptado al Señor Jesucristo. Se sigue dirigiendo a nosotros, a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Con los que no han aceptado al Señor Jesucristo, no hay problema. El diablo no tiene problema, son de él, los tiene atados, los tiene en la bolsa. El problema de Satanás es que él anda buscando cómo hacer caer a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Por eso es la advertencia del apóstol Pedro. Sed sobrio, dice, velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El borracho, el ladrón, el narcotraficante, el drogadicto, el violador, el infiel, el fornicario, el adúltero, los gays, no, eso no es problema. El diablo los tiene en la bolsa. No, en eso no se preocupa, los tiene atados, los tiene poseídos. Están muertos en pecado, son esclavos del pecado. Pero aclaro, Dios no los odia, Cristo les ama. Cristo detesta el pecado, Dios odia el pecado. De manera que hay chance, hay oportunidad de arrepentirse de todos esos pecados, dejar esa vieja vida y aceptar al Señor Jesucristo. Allá dice, en el Evangelio de Juan, dice, yo conozco mis ovejas y las ovejas me conocen. Por tanto, nadie les hará daño, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabra del Señor Jesucristo. Y yo la retomo al 100%, porque la palabra de Dios es veraz, es seria, es una espada de doble filo que dice la verdad. Y a muchos no les gusta, lo siento, lo siento. Luego dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa como todos la tienen por costumbre, como dicen, no viene.
me voy a hacer evangélico, voy a aceptar al Señor Jesucristo cuando ya tenga 70 años, 75. Mientras tanto voy a vivir la vida, voy a disfrutarla. Así dice la joven que anda en prostitución, dándole el cuerpo a everybody, a cualquiera. Y dice, no, yo soy dueña de mi cuerpo, yo se lo voy a dar a quien quiera, donde quiera y como sea. No, han confundido libertad con libertinaje. El borracho, no, yo voy a seguir robando, así me mantengo, dice. El adúltero, el fornicario, el infiel. No. Dice que Dios sigue esperando para que la gente se arrepienta. Así dice el apóstol Pedro. Así lo advierte. Y está la oportunidad. Ok. Aquí Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice en Apocalipsis 20:13? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya no habrá muerte. Entregará a todos los muertos. El Hades, el sepulcro, entregará a todos los muertos para ese gran juicio del trono blanco. Y sigue diciendo Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y esa es para la eternidad. Vamos a ver, sigue este detalle. Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este versículo, Apocalipsis 20:15, se refiere al ser humano, a las personas, hombres y mujeres, que murieron en pecado, que nunca se arrepintieron de sus pecados, que nunca reconocieron que eran pecadores. Y solo es cuando uno reconoce que es pecador, cuando uno se humilla y busca a Dios, busca a Jesucristo. Parece broma, pero los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, nos hemos convertido en hijos de Dios. Así dice allá en el Evangelio de Juan. Juan 1:12 dice, y a todos los que creyeron en su nombre, que lo aceptaron al Señor Jesucristo, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Eso no es pequeña cosa, es un privilegio, una grandeza. Ser hijo de Dios. Definirse, identificarse como hijo de Dios. Lo repito, eso dice en Juan 1:12. Y tenemos vida eterna. Allá en Juan 10:10 dice, el maligno ha venido para destruir, para matar, para robar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Yo le voy a lo que dice la palabra de Dios. Estoy consciente que hay dos polos en lucha. El mal contra el bien. Y es una lucha. Entonces, es un privilegio. Este Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es ya la resolución final en el juicio del gran trono blanco. Se refiere a personas. Pero ahora veamos cómo el comandante de las huestes de maldad, de los demonios, y el anticristo y el falso profeta y todos los demonios, ¿qué les espera? Vamos a ver. Este versículo es contundente en la palabra de Dios. Apocalipsis 20:10. Allí se termina todo el problema, todo el daño que ha ocasionado Satanás a la humanidad. Ahí se le termina, porque ha sido un odio de él contra la humanidad. Ha sido un odio porque nosotros tenemos el privilegio,
Somos seres humanos y Dios nos hizo con libre albedrío para pensar, para reflexionar, para decidir, para ver con discernimiento espiritual, para ver entre lo bueno y lo malo, para identificar entre lo bueno y lo malo. Bueno, yo soy uno que ese discernimiento espiritual me ayudó a pensar, a decir, a caer en la razón que yo era pecador, que yo estaba muerto en pecado, que yo era prisionero del pecado, era esclavo del pecado. Ahora yo me siento libre con el conocimiento de la palabra de Dios. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué dice Apocalipsis 20:10? Les repito, contundente este versículo. Por si no lo sabían, aquí está el final definitivo de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Contundente Apocalipsis 20:10. ¿Cómo Dios me ha permitido encontrar esto? ¿Cómo Dios me ha permitido encontrar esto? El fin, si es el fin, tendrá su fin. No es posible que el mal sea perenne, que sea para toda la eternidad, para todos los tiempos, para todos los siglos. No, va a tener su fin. Todo lo que empieza termina. Este mundo terminará. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, dice en Apocalipsis capítulo 21. Empieza desde el versículo 1. Léanlo si tienen duda. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Todo este sistema terminará. Todo este sistema de cosas corrompido, corroído, podrido, terminará. La violencia, tanto mal que hay, traición, guerras, revoluciones, terrorismo, odio entre unos y otros, entre familias, entre hijos contra padres, padres contra hijos. Y el Señor Jesucristo lo describió todo eso en Mateo capítulo 10. El problema de familias, el odio entre hermanos y todo eso. A él lo rechazaron sus hermanastros. Se burlaron de él en una ocasión. Cuando él llegó a Nazaret, donde estaban sus hermanastros. Uno de ellos es Judas, el que escribió una carta. Se convirtió después, se convenció. Convencieron que Jesucristo resucitó al tercer día. Ese es el sentido de ser cristiano. Que creemos en la resurrección, que Él resucitó al tercer día. Eso nos mueve, eso nos tiene con fuerza. Y creemos en la resurrección. Y creemos en el arrebatamiento, que en cualquier momento Él viene. Si estamos vivos, nos levanta. Solo escribe allá 1 Corintios capítulo 15. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4 lo describe. Seremos levantados, dice, y transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ok, yo lo repito. Voy a repetir Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ven? Primero dice el diablo que los engañaba. Es un mentiroso. Es el padre de la mentira, como dice Juan 8:44. Y todo mentiroso es hijo del diablo. Ahí dice en Juan 8:44. Y dice que irán al lago de fuego todos los mentirosos, adúlteros, fornicarios, ladrones, asesinos. Y lo relata ya también 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos 9 y 10. Adúlteros, fornicarios, ladrones, borrachos, afeminados, homosexuales irán al infierno. Pero repito, Cristo les ama. Y hay oportunidad. Él toca la puerta y dice, si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo, dice Apocalipsis 3:20. Él toca la puerta, abrámosle, la puerta es el corazón. Abrámosle el corazón con sinceridad, con humildad.
con uso de razón. Ven qué contundente es Apocalipsis 20:10. Allí queda en letras rojas. Mis amigos, mis hermanos, esto es, hemos terminado la parte 3 de la prédica, la rebelión de Satanás contra Dios. Esta es la parte 3. Están invitados para la cuarta parte, la última, que está emocionante. Ahí vemos cómo tanto daño que hace Satanás, pero nosotros tenemos defensa, nosotros tenemos el armamento para defenderlo, para reprender esos ataques satánicos. Del canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Yo les pido de favor, ayúdenme. Dejen un tiempito y es poquito, unos segundos, para compartir estos mensajes, suscribirse. Inviten a otros que se suscriban y denle me gusta. Saludos. Bendiciones.